Bienvenido a Punto y Coma, quien te saluda es Marco Cáceda. Gracias por estar sintonizados semana en Punto y Coma. Ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo nuestra web. Estamos ubicables en www.icomareino.com y está saliendo también nuestro número telefónico. Gracias por esas llamadas, esas peticiones de oración. Gracias por todo ese impacto que hemos tenido, ¿verdad?, de traer testimonios, de traer temas de actualidad. Gracias por todos esos comentarios, gracias por todas esas cartas que nos has escrito. De verdad que es un placer para mí, para mi esposa, el equipo de producción, poder responderte y poder estar ahí pendiente. Yo quiero que tú siempre cuando llames y no tengas conexión con nosotros, por favor, déjanos tu nombre y tu número telefónico. Nombre y número telefónico, de tal manera que si es el equipo o yo mismo te vamos a devolver la llamada. Para nosotros va a ser un placer. Muy bien, tú sabes que Punto y Coma existe para traer testimonios. Ya lo hemos hecho por más de 3 años, ¿verdad? Testimonios del poder, del impacto de Jesús en nuestro diario vivir. Pero también existe Punto y Coma para traer temas de actualidad. Y yo ya te he venido invitando, ¿verdad? Hemos estado promocionando. Tú sabes que el equipo de Punto y Coma, específicamente mi esposa y yo, vamos a viajar a Israel. Y ya te he extendido hace un tiempo la invitación, ¿verdad?, para que seas parte del equipo con nosotros, seas parte de esa experiencia. Y vamos a estar en Israel desde el 28 de noviembre al 5 de diciembre de este año. Y también te he venido diciendo que quien nos va a acompañar es el reconocido doctor Samuel Pagán, que hoy día por fin pues lo tengo acá en los estudios de televisión y vamos a dedicar este programa íntegramente a hablar sobre el viaje. Así que vamos a darle una bienvenida acá al doctor Pagán. Doctor, muchas gracias. Saludos, bienvenido acá a Punto y Coma. Dele un saludo ahí al televidente. Saludos cordiales, Marco. Saludos cordiales a toda esa buena gente que nos ve a través de los medios de comunicación, de la televisión. Siempre es un gusto estar en el programa. Bueno. Siempre es un gusto dialogar de estos temas sobre la Tierra Santa, de Jerusalén, de todos esos lugares tan extraordinarios. Pero sobre todo siempre es un gusto descubrir y disfrutar, como siempre le digo a mis estudiantes, las cosas buenas, gratas y nobles que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Tremendo. Y por eso estamos aquí. Tremendo. Gracias, doctor. De verdad que es un placer tenerlo por acá. Pues el doctor Pagán, como ustedes saben, es pastor, es doctor, es un académico, es un traductor de la Biblia, también ha sido parte en varias ocasiones, ¿verdad?, del equipo de traducción de Biblia. También pues es autor de muchos libros, está preparando, me estaba comentando él antes de empezar a grabar, su libro número 50. Que se va a titular, que es una primicia, que se va a titular El liderazgo efectivo, ¿verdad? Sí. Pero hace poco él escribió un libro que tuvo un gran impacto, sobre todo acá en los Estados Unidos, que se llama Jesús de Nazaret. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de ese libro, doctor? Mis temas tradicionales han sido la Biblia hebrea, que es lo que estudié, ¿verdad? Y lo que trabajo continuamente. Pero yo le debía ese libro sobre Jesús de Nazaret a mi abuela y a mi mamá. Porque cuando yo estaba estudiando, recuerda que yo vengo de un hogar cristiano toda mi vida. Yo bromeo con mis amigos y les digo que todos mis pecados han sido dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia yo nunca he pecado. Entonces, mis papás eran creyentes. Yo vengo de un hogar cristiano. Mis abuelos eran creyentes. Yo soy tercera generación de líder evangélico. Mi hijo, Sam, que es un salmista, es cuarta generación de líder evangélico. Mi nieto, Samuel Andrés, es quinta generación de pastores y de líderes evangélicos. O sea que nosotros venimos con mucho tiempo trabajando en la iglesia y en el evangelio. De pronto, mi abuela me decía, y recordé eso yo en Jerusalén, mi abuelo me decía, tú tienes que predicar, cuando yo le dije que yo quería ser ministro, tú tienes que predicar a Cristo y a este crucificado.
Y siempre me decía eso. Entonces, viviendo en Jerusalén, en una ocasión, nosotros enseñábamos en Belén, la Universidad Dar al-Khalim en Belén. Un día Noemí me dice, ¿por qué no, estábamos editando una Biblia de estudio, ¿por qué no damos una visita a los lugares donde Jesús, uno, hizo milagros, dio discursos importantes o presentó alguna de las parábolas? Y a mí me pareció bien. Claro. Entonces fuimos a esos lugares, empezamos ciertamente en Belén, luego fuimos a Jerusalén, pero cuando empezamos a caminar la Galilea y llegamos a Capernaum y llegamos a Nazaret y llegamos a Caná, Noemí me dice, entonces yo empecé a dialogar con ella de lo que pasó aquí y ella me respondía. Entonces Noemí me dice, esto merece que escribamos un libro. Y ahí llegó la inspiración del libro. El libro comenzó con un esfuerzo sencillo para hablar de Jesús de Nazaret como una especie de biografía, una especie de presentación de cómo era Jesús de Nazaret, pero poco a poco fue creciendo y se hizo un libro mucho más voluminoso y el subtítulo es Vida, Enseñanza y Significado. Porque de la vida nada más nos movimos a las enseñanzas. Vida, enseñanza y significado. Porque entonces de las enseñanzas tratamos de evaluar y de descubrir las implicaciones de Jesús y su mensaje para la sociedad contemporánea. Por ejemplo, te voy a dar unos ejemplos que los predicadores han utilizado y las predicadoras han utilizado mucho. Cuando explico lo grande yo soy de Jesús. Fíjate que nosotros tenemos en la Biblia muchos líderes importantes. Pablo, Moisés, no sé, Abraham, Timoteo, que son Pedro. Parte de la historia y son importantes. Que son importantes. Sin lugar a dudas, claro. Pero ninguno dijo yo soy con apellido, con algo. O yo le explico a la gente del día de hoy, alguien puede decir soy ingeniero, pero hay muchos ingenieros. Y alguien puede decir soy ingeniero cristiano, pero hay yo no sé cuántos miles de ingenieros cristianos. Y soy ingeniero cristiano y predico. Pues hay muchos predicadores que son ingenieros. Es decir, que nadie puede distinguirse de los demás hablando de sí mismo. Pero ¿quién puede decir yo soy la resurrección y la vida? O ¿quién puede decir yo soy la luz del mundo? O ¿quién puede decir yo soy la puerta? O sea, al hablar de sí mismo, se salió de los niveles normales de la historia humana y nos llevó a la dimensión de la eternidad. Y eso ha llegado y eso nos lo da Jesús de Nazaret y eso lo explico en el libro Jesús de Nazaret. ¿Cómo pueden conseguir ese libro? A través de los medios, en Amazon, por internet, en las librerías evangélicas y ahora seculares. Es un libro muy yo le iba a preguntar esto al final, pero siento preguntárselo de una vez. Si hay algún pastor, algún líder que quiere invitarlo, si usted fuera tan amable, ¿cómo lo localizan, doctor? Mira, usted tiene residencia en los Estados Unidos, el doctor Pagán, pero tiene un tiempo residencia acá en los Estados Unidos, pero también allá en Israel. ¿Eso es correcto? Sí, o sea, vivíamos, ¿no? Mira, vivíamos todo el tiempo en Jerusalén desde el 2007. Okay. Pero en el 2013 ya nos regresábamos y cuando ya nos regresamos me nombraron decano del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén. Okay. Entonces paso en Jerusalén febrero, julio, y octubre, noviembre y diciembre. Y el resto del año, los 6 meses, estamos en los Estados Unidos. Casi mitad. Sí, mitad y mitad. Y se pueden comunicar conmigo, disculpa, a través de internet. drsamuelpagan@aol.com. drsamuelpagan@aol.com. Y DR. ¿Y quiere dar también su número telefónico? Sí, drsamuelpagan@aol.com o 305-333-1523. Y lo repito. Sí. 305-333-1523. Y va a ser mi placer visitarles, enseñar, compartir, predicar, pero sobre todo hacer las maletas con ustedes para que se regresen con nosotros a la Tierra Santa, que va a ser una experiencia transformadora. Muy bien. Hablemos del viaje. Tenemos el flyer. Sí. Sí, ustedes van en un viaje intenso.
Nos vamos en un viaje intenso del 28 de noviembre, dice acá el flyer, al 5 de diciembre. Claro. El doctor Pagán y su esposa Noemí van a estar con nosotros, van a ser ciertamente. parte. ¿Eso es correcto? Sí, sí, ciertamente vamos a estar con ustedes. Vamos a tener una experiencia formidable. El doctor Pagán es una persona que tiene muchísima experiencia, va a ser un orientador, va a ser un mentor. Incluso va a haber una noche donde él nos va a permitir preguntar, levantar la mano y hacer muchas. Sí, hablábamos fuera de cámara, sí, donde se van a preguntar de todo. Así que yo le sugiero que si usted tiene ya preguntas y usted va a ser parte del equipo, si ya se inscribió o va a inscribirse, ¿verdad? Que prepare su libretita de preguntas porque él va a responder todo. No, así? Y nos preguntan literalmente de todo. Claro. Claro, nosotros enfatizamos el peregrinar porque son dos encuentros lo que tenemos. Uno, para presentar a Jesús de Nazaret. Claro. Y el otro, yo le hablo 10 minutos de la Tierra Santa y después vamos a tener 45 minutos de diálogo y de preguntas. Wow, y me han preguntado si Adán celebraba el Día de las Madres, si tenía ombligo, si Pablo hablaba español, todos los temas que ustedes quieren ahí, sí, con mucha humildad y sencillez. Claro que sí. Respondemos a ellos. Vamos a hablar de los sitios donde vamos a estar. Porque el propósito es explicarle un poco el viaje que tenemos, ¿verdad? Con el equipo de Punto y Coma. Pero también motivarlo, invitarlo, ¿verdad? Tenemos un tremendo precio, al final vamos a decir el precio, ¿verdad? Claro. Pero vamos a hablar un poquito de los sitios que vamos a estar. Ok, vamos a estar obviamente en Jerusalén. Primero llegamos a Tel Aviv, doctor, ¿verdad? El avión llega al aeropuerto Ben Gurión, que está en Tel Aviv, okay, y de Tel Aviv nos vamos a mover rápidamente a Belén. A Belén. Ahí vamos a estar esa misma noche que llegamos. Vamos a descansar en Belén y amanecemos en Belén. Sí, porque... ¿Qué actividades más o menos vamos a tener allá en Belén? Lo que está detrás del peregrinar, nosotros hemos querido distanciarnos un poquitito de los peregrinares turísticos, que también son muy buenos, sí, y gratos, supuesto, también. Claro. Pero nuestro acercamiento a los peregrinares a la Tierra Santa son más de corte educativo, más de corte que hemos llamado transformacional. Porque ustedes no se pueden imaginar cuántas personas llegan a la Tierra Santa a tomar decisiones importantes en la vida. A problemas matrimoniales, o problemas en los trabajos, o decisiones vocacionales, que muchas personas nos llegan decidiendo si van a dejar su trabajo para ser ministros del Evangelio, si no van a ser ministros, o sea, muchas. Entonces... Qué mejor lugar, qué mejor experiencia, qué mejor temporada que decidirlo en el mismo Israel. Claro. Entonces, hemos querido organizar el peregrinar que siga lo más que se pueda al itinerario que los evangelios presentan en torno a Jesús de Nazaret, porque este peregrinar, el peregrinar de ustedes, no como otros peregrinares, pero el peregrinar de ustedes, tiene como énfasis y singularidad Jesús de Nazaret, en su entorno geográfico, histórico y teológico. Ese va a ser el énfasis. Entonces, empezamos en Belén. Empezamos en Belén. Y en Belén vamos a tener varias actividades importantes. Por ejemplo, vamos a ir a la iglesia de la Natividad, que es un lugar donde todo el mundo va. Sí, por supuesto. Vamos a ir al campo de los pastores, vamos a ir al Herodión, donde Herodes construyó un palacio y una fortaleza y también su tumba. Y eso generalmente van los peregrinos. Pero el grupo de ustedes no solamente va a ir a esos sitios, sino que vamos a tener la oportunidad de tener una conferencia y un culto dentro de una cueva en el campo de los pastores. Dentro de una cueva, dentro de una cueva donde vivió gente hasta hace un siglo. Claro. Y hemos querido que ustedes puedan tener ya no solamente un gusto, ¿verdad?, teológico, ni un gusto, ¿verdad?, espiritual, sino una vivencia real de cómo vivían los pastores en la antigüedad, cómo era la casa donde nació Jesús de Nazaret, cómo de forma tal de salir del mundo turístico y meterlo a un sitio concreto, real. Inclusive vamos a ir a un taller de carpintería,
para que ustedes vean cómo era que se trabajaba la carpintería y cómo el día de hoy se sigue trabajando el día de hoy. Que era el oficio de Jesús de Nazaret. Oficio de Jesús de Nazaret. O sea que eso es la primera experiencia que tenemos en Belén. Okay. Luego de Belén nos vamos literalmente a ir al desierto. Literalmente. Y en el desierto vamos a tener varias experiencias. Número 1, vamos a ir a Qumran, donde se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, que tan importante ha sido importante para las traducciones de la Biblia el día de hoy. 1. Okay. 2. Vamos a tener la oportunidad de ir a la ciudad de Jericó, que es muy importante Jericó para los israelitas, sí. Porque recuerden que el mar se cruzó el río Jordán, luego de pasar el Mar Rojo, se cruza el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Un lugar muy importante. Vamos a Jericó, importante para los judíos, para los israelitas, pero también importante para Jesús, porque antes de llegar a Jerusalén, cuando Jesús venía del norte de la Galilea, antes de subir y llegar a Betania y quedarse en Betania, generalmente pasaba una noche en Jericó y ahí hizo varios milagros importantes, pero hay uno donde lo llevamos más o menos donde fue, ¿verdad? En un lugar, más o menos, hay uno singular donde es el único milagro que Jesús hace cuando lo invocan como hijo de David. Siempre los milagros son hijo de Dios, Mesías, hijo del hombre, pero el único milagro fue un invidente, un ciego. En Jericó. El sana un ciego. El que sana un ciego ahí, y ese tiene, y ahí vamos a explicar las implicaciones teológicas, las implicaciones políticas, sociales. De ese tiempo, de ese contexto de social. ese milagro particular. Y ahí vamos a ver el árbol sicómoro, similar al de Zaqueo, vamos a ver la antigua ciudad de Jericó. Vamos a ver el monte de las tentaciones, lugar importante. Pero además, cuando vamos al desierto, tenemos la oportunidad de bañarnos en el Mar Muerto. Ahí vamos a estar en el Mar Muerto. Sí, ahí se van a renovar, ahí van a ser transformados en el Mar Muerto. Pero además... Bueno, el Mar Muerto es una experiencia. Oh, sí, única. Pero además, con eso acabamos el día, Dios sea de paso. Porque antes de llegar al Mar Muerto, llegamos al lugar general donde Juan el Bautista bautizaba, en el río Jordán. Vamos a ir al río Jordán. Y vamos a tener la oportunidad de bautizar los pastores que estén, las pastoras que estén, los creyentes que estén, que quieran renovar su bautismo, recordar su bautismo. Otra experiencia maravillosa. Va a ser una experiencia maravillosa. Y hemos decidido escoger un lugar más de culto, menos turístico, y más de iglesia, más de espiritualidad, más de consagración, más de meditación, y vamos a tener esa actividad en un lugar separado para actividades eclesiásticas nada más, no para experiencias turísticas. Las experiencias turísticas tienen su virtud, o sea, nosotros no estamos en contra de ello, pero ese tipo de eventos, como los bautismos, uno no quiere que mientras uno esté orando y con los ojos cerrados alguien venga a venderle un camellito, ni a, ¿entiendes? O sea, uno le diga, quiere, apúrese porque ya acabó el tiempo, ese tipo de cosas. Eso va a ser, vamos a llegar ahí. Luego del segundo al tercer día que vamos al desierto, vamos a movernos hacia la Galilea. Y en la Galilea, ese es el mundo de Jesús. Allí en la Galilea, por ejemplo, le explicamos a los creyentes y a los peregrinos que en Galilea Jesús llevó a efecto el 80% de su ministerio. O sea, Jesús organizó una revolución de campesinos. Personas del norte, Galileo, no eran los líderes de Jerusalén, no eran los religiosos de Jerusalén. Dios ya de paso, los escribas y los fariseos y los celotes lo veían con cierta distancia. Le decía, pero ven acá, tus discípulos no se lavan las manos, no siguen las leyes del Sabbat, no, o sea, lo veían con un ojo medio, ¿verdad? No ayunan, comen con los pecadores, tú eres un comedor y un comelón y un bebedor, o sea que lo criticaban mucho. Sí. Pero ese movimiento en la Galilea parece que fue tal.
Jesús comenzó primero con 3, llamó. Luego fueron 12, en la Galilea todo. Luego 70. Sí. Luego 120 en Pentecostés. Luego 5.000. Todo en la Galilea. Todo en la Galilea. Los 120 fueron en Jerusalén. Pero todos fueron creciendo alrededor de la Galilea. O sea, nosotros tenemos que fue creciendo el movimiento de... Imagínate ese predicador, un rabino rural. Cuando le preguntan, ¿de dónde es que usted viene este rabino? De Nazaret. ¿Cómo es posible si de Nazaret no puede salir nada bueno? Ese rabino comienza a decirle a la gente, el sembrador salió a sembrar. Y empieza a hablar esa palabra. Hablándole en parábolas. Comienza a decirle, un padre tenía 2 hijos. Wow. Comienza a decirle, judío iba de Jerusalén a Jericó, lo asaltan y de pronto alguien lo ayuda. ¿Quién lo ayuda? ¿Quién es el problema? O sea, una elocuente. O sea, yo le digo a mis estudiantes en la universidad, quizá usted no acepta que Jesús sea el Mesías. Nosotros creemos que sí, pero quizá usted no acepta que Él sanaba. Nosotros creemos que sanaba, pero usted puede pensar lo que sea. Lo que no puede dejar de decir es que era un maestro extraordinario, que era un educador maravilloso. Cambió la historia. La historia en 2 niveles. Entonces comienza en la Galilea ese movimiento y vamos a tener en la oportunidad en la Galilea, número 1, de navegar el lago de la Galilea. Esa es una experiencia. ¿Por qué, doctor? Deténgase un poquito, por favor. Sí. ¿Por qué la experiencia del mar de Galilea es tan extraordinaria? ¿Por qué cuando uno sube a esa embarcación, verdad, y empieza a entrar a ese mar, por qué el corazón de uno se le quiere salir? ¿Por qué hay una experiencia tan fuerte? Por lo menos particularmente para mi familia y yo que soy ahí. Para mí que voy cada rato. Y cuando entramos, yo decía, Dios mío, pero era algo... Yo no tengo palabras para explicar eso. Mira, ¿por qué es tan fuerte? ¿Por qué es tan impactante? Por ejemplo, desde la nave, desde la embarcación, desde el barco, sí, yo les voy a decir, mire, ese es Gadara. Y por ahí Cristo liberó al endemoniado. Les voy a enseñar. Por aquí está Tiberias, donde están los baños termales de Herodes el Grande. Por aquí está Capernaum, que Jesús hizo su ciudad. Cada vez que ustedes vean en el Evangelio y regresó a su ciudad, esa expresión no es de Nazaret, es de Capernaum. Se ve el monte de las bienaventuranzas. O sea, desde el lago uno ve físicamente y de manera inmediata el entorno del ministerio y la geografía del ministerio de Jesús de Nazaret. Él caminó ese lago, lo calmó, pescó, le dio desayuno a los discípulos, todo alrededor de ese lago. Yo diría que en todo Israel se quedó un ambiente, una atmósfera sobrenatural. El hecho de saber, uno que ama a Dios, ¿verdad? Ama a Jesús. De saber que esa fue su tierra, que Él caminó por ahí, que todas las experiencias que vemos en el libro de la Biblia están ahí. ¿Verdad? Es como meterse a la Biblia. Claro. ¿Lo digo bien? Sí, lo dices extraordinariamente bien. Porque yo les recomiendo a los creyentes, todos los creyentes que me escuchan y que me ven por este programa, todos, en algún momento de su vida, deberían ir a la Tierra Santa. No es lo mismo hablar de, como esta expresión, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está el Señor alrededor de su pueblo. Cuando uno va a Jerusalén y ve los montes alrededor, pero mira, no era una expresión poética, figurada, era literal. Entonces, en la Galilea, nosotros tenemos la oportunidad de ver físicamente lo que el Señor hizo, pero además, ahí en la Galilea es donde explicamos que todo lo que hizo Jesús en la Tierra Santa, todo lo que hizo Jesús, se puede dividir en 5 grandes áreas. En 5 grandes áreas. Son todo lo que hizo Jesús. Número 1, fueron enseñanzas. Por ejemplo, discursos, parábolas, oraciones. Recuerda que las oraciones... Él hablaba mucho. Claro. Recuerda que cuando los discípulos del Bautista se van con Jesús, le dice, bueno, el Bautista nos enseñó a orar. ¿Qué tú vas a hacer con respecto a eso? Y ahí fue que ese es el entorno del Padre Nuestro. Sí.
Uno, enseñanza. Dos, sanidades. Ese es el segundo tipo de acción que hizo Jesús de Nazaret. Y las sanidades, Jesús tenía cierto gusto por paralíticos, invidentes, impedidos físicamente, leprosos, porque lo que tenían todas esas personas en común era que no se podían valer por sí mismos. Y con la sanidad, el Señor le devolvía el poder mayor que puede tener el ser humano. Tener control de su vida. ¿En las sanidades podemos incluir las liberaciones? Ese es otro. Ahora viene el tercero. Porque el tercero. Yo trato de entender ese contexto social. ¿Quién es este? Se preguntaban, ¿verdad? Sí, sí. Que libera. No, le decían además, pero si no tiene que ser por Belzebú. Exacto, tiene que ser por... O sea, ¿quién es este? O sea, ¿qué clase de doctrina nueva es esta? No, claro. O sea, eso fue algo que les voló la cabeza, les revolucionó ahí. Imagínense, ¿qué era lo más cercano a una liberación? Quizás David tocándole el arpa a Saúl y calmando sus demonios. Claro. ¿Podríamos decirlo? Podríamos decir. Era lo más cercano el concepto de la liberación en ese contexto, ¿verdad? Primero fueron enseñanzas, segundo sanidades, tercero liberaciones. Ahora, con respecto a las liberaciones espirituales, con respecto a las liberaciones es importante indicar que en el Antiguo Testamento nosotros no tenemos muchos relatos de liberaciones. De David, uno que otro, por ahí. Pero que en Jesús de Nazaret las liberaciones tomaron un nivel extraordinario porque el ser humano estaba cautivo. Hay dolores del alma. Wow. Entonces, es interesante que los evangelios llaman a los cautivos, a los endemoniados, lunáticos. Lunáticos. Porque en la antigüedad la gente notaba que esas personas endemoniadas, cautivas, enfermas, una vez al mes se ponían más nerviosas. Y era cuando la luna estaba llena, porque está más cerca. Entonces nos dice, ahora sabemos por la ciencia que por estar más cerca, eso pone la energía interna de las personas, claro, se activa, claro, se ponen más nerviosas. Pero en la antigüedad no tenían forma de explicar eso y me relacionaba luna con la enfermedad, son lunáticos. No importa cómo se llama la enfermedad. La gente me dice, ¿son lunáticos o esquizofrénicos? ¿Son lunáticos, endemoniados o paranoia? A lo que yo digo, el nombre del cautiverio es secundario. Lo importante es que no importa qué tipo de cautiverio tenían, eran liberados por el poder de Dios. Pero vino en ese tiempo el médico de médicos. Lo liberó. Y lo liberó. Primero, enseñanzas alrededor del lago. Segundo, sanidades. Tercero, liberaciones. ¿Cuántas son? 5. Vamos a hacer una pausa. Muy bien. Muy bien. Seguimos cuando porque regresamos. Yo quiero que el televidente, mire, usted no debe cambiar el televisor porque lo vamos a seguir motivando. Ahora mismo en el cintillo del televisor, y se lo voy a dar el teléfono. Si usted ya se animó y quiere ir a Israel con nosotros, con el doctor Pagán, su esposa, Noemí, yo también voy a estar presente, obviamente, mi esposa, usted tiene que llamar, apunte, 800-247-0017 y dígale que es parte del grupo de Punto y Coma. Regresamos. Extensión 8. Extensión 8. Regresamos. Saludos cordiales. Le habla su buen hermano, el doctor Samuel Pagán. Es con gran placer que les invito al viaje a la Tierra Santa. Será el viaje de la vida, pues tendremos la oportunidad de hacer un recorrido bíblico a una serie de lugares que tienen gran importancia y significado para nuestra fe. Por ejemplo, este programa tendrá 2 focos principales relacionados directamente con Jesús de Nazaret. Llegaremos, entre otras ciudades, a Jerusalén, la ciudad de oro, a Belén, Nazaret, a la región de la Galilea y al lago de Genesaret.
En efecto, será una experiencia educativa y transformadora. Será una experiencia única para crecer en nuestras vidas cristianas. Será una experiencia singular para animarse en el nombre del Señor. Inscríbase y acompáñenos en este peregrinar de fe por las tierras bíblicas. Te ha hablado su buen hermano, el doctor Samuel Pagán. Dios les bendiga. Estamos de regreso acá en Punto y Coma. Estoy muy bien acompañado con el doctor Samuel Pagán, que es un placer. Gracias, doctor, por estar acá en los estudios de Punto y Coma. Y estamos hablando, porque queremos motivarte, ¿verdad?, para que viajes con nosotros a Israel. Va a ser una experiencia extraordinaria. El doctor nos está explicando paso a paso. Ya nos habló de Belén, habló que llegamos a Tel Aviv, vamos a tener la experiencia. Inmediatamente viajamos a Belén, apenas llegamos a Tel Aviv. De ahí nos explicó la experiencia en el desierto, todo lo que vamos a pasar, ¿verdad? Y estamos ahora con 5 grandes eventos que nos está puntualizando. Ya nos habló de 3, ¿verdad? Las enseñanzas, las sanidades, las liberaciones. Háblenos un poquito más de las liberaciones, porque es un tema que a mí me fascina. Mira, el impacto social que tuvo en ese contexto social, un judío, ¿verdad? Un judío que viene, ¿verdad?, a poder liberar a su pueblo. ¿Qué decía la gente? ¿Cuál era la lectura de otro paisano de él, de otro judío? Mira, Jesús, el ministerio de Jesús estaba íntimamente relacionado con las necesidades de las personas. Okay. Era un periodo histórico de muchas crisis política, social, de salud. ¿Recuerdan? No estaba la medicina desarrollada. Exacto. Como el día de hoy. Era un momento de el Imperio Romano estaba con su bota puesta había un subyugo. Sí, estaban subyugados. En toda la Palestina antigua. Era un momento de dificultad. No era algo fácil. No, muy difícil. Para los mismos fariseos. No. Tuvieron que ellos negociar. Armonizar con los romanos era un tema delicado para ellos, ¿verdad? En ese entorno, Jesús comienza a enseñar, comienza a sanar, comienza a liberar, comienza a resucitar muertos, que es la cuarta, y por último, espérese. Milagros sobre la naturaleza. Resucitar muertos. No es que la gente estuviera resucitando muertos todos los días ya en la antigüedad, ni el día de hoy. Eso es un ministerio con letra mayúscula. Y por último, la quinta acción extraordinaria de Jesús fue milagros sobre la naturaleza. Todos esos actos de Jesús se orquestan y se preparan para responder al ser humano y su necesidad. Jesús no vino a hablar bonito. Jesús no vino a que le dijeran qué bonito habla. Al contrario, vino a responder al dolor profundo del ser humano. Y cuando sus enemigos, no sus seguidores, sus enemigos, hablaban de él, se decían los unos a los otros, el problema con Jesús de Nazaret es que no nos habla como los escribas y los fariseos, nos habla como quien tiene autoridad. Y una de las características fundamentales para un maestro de éxito en la antigüedad y el día de hoy es que tenga autoridad moral. Y Jesús se ganó con sus palabras y con sus hechos, con sus discursos y con sus acciones, con sus parábolas y con sus milagros, se ganó el derecho a ser oído. Y eso es algo que impactó a la antigüedad. Por ejemplo, para responder específicamente a tu pregunta, recuerda el milagro de calmar los vientos. Milagro extraordinario. Sobrenatural. O sea, el día de hoy yo le explico a mis estudiantes en la Tierra Santa, en Belén, son candidatos a guías turísticos. Okay. Mientras que mis estudiantes en Europa, en Estados Unidos, son candidatos al ministerio, en seminario. ¿Verdad? Entonces no es lo mismo enseñar Juan 3:16 para los candidatos al ministerio que para los guías turísticos. En ese entorno, yo le estoy explicando a mis estudiantes que los predicadores generalmente culminan el sermón sobre ese milagro
que sea la paz. Y ahí culminan el sermón diciendo, Cristo da la paz, usted debe buscar la paz de Cristo, que es muy buen sermón, ¿verdad? Busca la paz de Cristo porque el Señor le va a dar paz, que Jesucristo es el príncipe de la paz. Culminan el sermón ahí. Según la narración bíblica, ahí no acaba el texto. El texto acaba 2 versículos después, cuando están 2 romanos observando en la distancia lo que está pasando. Y se dan cuenta que Jesús estaba dormido, se puso de pie, calmó la tempestad. Y cuando calma la tempestad, uno le dice al otro, óyeme, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Interesante. Está aludiendo a la creación. Recuerda, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de la tierra. Es una afirmación teológica y viene de boca de 2 soldados que siguen órdenes del Imperio Romano. Ni siquiera judíos. Sí, ni siquiera judíos. Es decir, que los soldados que no creen en el Dios de la creación se preguntan, ¿quién es este que aún los vientos y la mar, es decir, la naturaleza, le obedece? Se presenta un ángulo de Jesús de Nazaret extraordinario porque lo peculiar de Jesús de Nazaret, había muchos rabinos y había muchos rabinos que enseñaban. Ahí habían algunos famosos, muy famosos. Recuerden que cuando el apóstol Pablo llega a estudiar, viene a estudiar con uno de los rabinos más famosos, sí, Gamaliel. O sea, habían era un rabinos famosos, era un erudito. Era uno de los mejores. De los mejores. O sea, por no decir el mejor. Exacto, de la época. Sí. O sea, pero Jesús de Nazaret, su autoridad no la daba el prestigio social, sino el verbo y el fruto de su verbo. De la palabra del Señor se sanaba la gente, se calmaban los vientos, resucitaban los milagros y los milagros se llevaban a efecto y las liberaciones. Claro. Es decir, que en Jesús de Nazaret nosotros tenemos eso. Y cuando lleguemos a la Galilea, Pedro fue impactado, no por el discurso, sino por los peces. Exactamente. Siendo él de profesión pescador. Sí. Entonces, ver a esa hora que los peces se rompían. Que se supone que no. Exacto. Entonces Pedro dice, espérate. Este tiene algo. Este hombre es algo diferente. Claro. ¿Verdad? Ya que mencionaste a Pedro, vamos a ir a Capernaum. Entramos a Capernaum. Vamos a ir a Capernaum entonces, en este viaje y vamos a estar en la casa de la suegra de Pedro. Pues eso vamos a estar en la sinagoga donde de Pedro asistía y también Jesús de Nazaret. Y allí vamos a explicar, que no lo voy a explicar aquí para que la gente vaya y escuche la explicación allí, la dinámica de la mujer que tocó el borde del vestido del Señor, porque fue allí. Y vamos a ver qué fue lo que tocó, qué parte del vestido tocó. No fue la túnica, fue el talit, el manto de oración. Y allí yo voy a explicar las peculiaridades y la importancia del manto, porque el manto se lo ponían en oración para que, como símbolo que Dios lo cubría cuando uno ora, pero el manto tenía unos flecos. Y esos flecos son de gran significación teológica y espiritual, pero eso lo explico allá. Si tiene la maleta hecha ya, Marco, ya puede tener esa. Usted nos está dando el tour en este momento, pero muy bien. A través de la media. ¿En qué momento vamos a Jerusalén? Bueno. La experiencia del Muro de las Lamentaciones, la experiencia de la tumba y la experiencia de recorrer ese camino. El grupo de ustedes es singular, porque ustedes van a culminar con varias experiencias significativas en Jerusalén. El Monte de los Olivos. Bueno, vamos a ir en primer lugar al Monte de los Olivos, vamos a ir al huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní vamos a tener un servicio de oración ahí, en el huerto de Getsemaní. Vamos a ir al Muro de los Lamentos, vamos a tener un rato para orar. Ustedes van a tener la oportunidad de ir a las escaleras donde Jesús, la escalera de la educación, donde Jesús discutía con los rabinos cuando tenía 12 años. Sí. Y además van a tener la oportunidad de ir, ciertamente vamos a ir a la Vía Dolorosa, a enseñar la Vía Dolorosa. La ruta. Y su peregrinar va a culminar con un servicio de oración y santa cena en el jardín de la tumba,
donde van a tener la oportunidad no solamente de ver el Gólgota y ver la calavera, sino van a tener la oportunidad de orar dentro de la tumba. Y yo les voy a tener la oportunidad de bendecirlos en hebreo, pero dentro de la tumba, para que regresen a sus países y regresen a sus ciudades, no solamente con la bendición de Dios, con el gusto de haber visto la Tierra Santa, con el gozo de haber peregrinado el ministerio de Jesús, sino con la bendición del Dios que se reveló a los patriarcas, a las matriarcas, que según el apóstol Pablo es el mismo Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Allí vamos a estar en este peregrinar de fe y de esperanza. Doctor Pagán, ¿por qué es tan importante para un cristiano ir a Israel? ¿Por qué muy bien. Para mucha gente, magnífica pregunta. Para mucha gente, mi mamá, yo la tengo viva, mi mamá. Ah, qué bueno. La señora mayor, y me dice que ella siempre soñó en ir a Israel. Y dicho sea de paso, está inscrita, parte de este grupo, ya va a estar allá. Pero ella por años me viene diciendo eso. Mi sueño ir a Israel. Mi sueño, mi esperanza ir a Israel. Antes de cerrar mis ojos, ir a Israel. Mira, ¿por qué para mucha gente como ella, tomando un ejemplo, ¿verdad? Sí. Gente que va incluso en condiciones de salud muy malas. Pero ellos dicen, quiero llegar a Tierra Santa. ¿Por qué para tanta gente hay ese gran deseo de pisar Israel? Mira, por varias razones. Número uno, cuando se va a la Tierra Santa, la historia deja de estar en un libro y se convierte en vivencia. Caminar Jerusalén, la Vía Dolorosa, llegar a Nazaret y a Caná, mirar los lugares que fueron tan importantes para Jesús para Jesús de Nazaret. Por ejemplo, vamos a ir al Monte de los Olivos, de donde se ve la ciudad completa, y vamos a recordar cuando Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntar mi pueblo como las gallinas juntan sus polluelos? O sea que una ida, un viaje a la Tierra Santa, a Jerusalén, a las tierras que son tan importantes para nosotros, tiene intrínsecamente una virtud educativa. Porque no solamente los textos bíblicos que te toca leer el domingo y vas a predicar el domingo y que nuestros colegas que están escuchando este programa y viendo este programa van a utilizar el domingo. De ahí en adelante, cuando prediquen, van a recordar que Jesús habló y dio el sermón del monte. Yo estuve en el sermón del monte y ahora yo entiendo por qué Jesús de Nazaret le habló a miles y miles y miles de personas, pero no tenía micrófono y toda la gente lo escuchó y lo entendió. Podríamos decir que para una persona que ama, a Dios, que ama a Jesús y tiene sus manos en el arado, hay un antes y un después. Podríamos definirlo así. Sí, en efecto. Un antes y un después. Mira, yo vivo allá. Yo he vivido allá los últimos años de mi vida y mi ministerio, ya que yo escribo, ya que reflexiono, y yo debo decirte con mucha humildad, cada vez que yo voy a muchos de estos lugares que he visitado cientos de veces, algún componente particular surge. Por ejemplo, la mujer que tocó el vestido de Jesús. Sí. Recientemente yo vi un artista de Puerto Rico allá. Okay. Y yo expliqué el texto bíblico, cómo la mujer se dijo a sí misma, si tan solo tocar el borde del vestido, las primeras 2 veces dijo sana, la tercera en español decimos salva, porque soter en griego tiene las 2 dimensiones, pero en español no tenemos esa palabra, tenemos que alternarla para poder dar. Y explico todos esos detalles. Este artista se fue a su taller y pinta un talit. Entonces en el talit, inspirado por el momento. Entonces en el talit hay una gota de sangre de su enfermedad y una mano que llega, que está tocando el talit. Entonces el cuadro tiene como un aura blanca de paz. Entonces cuando yo lo veo rápido, ese es el milagro de la mujer que tocó el borde del vestido de Jesús, tal. Y él me dice, este es producto
de este peregrinar. Como producto de ese peregrinar, este artista se inspiró. Él se inspiró y pudo plasmar ese don que él tiene. Claro, eso quiere decir que tú, sabes Dios, si no eres artesano, ni artista, ni pintor, eres predicador del Evangelio. Esos encuentros te inspiran a hacer sermones mejores. Puede ser que no seas predicador, pero seas maestra de niños. Ese encuentro te hace ser mejor maestra de niños. Te hace ser, si eres un servidor en la iglesia, es una servidora, te hace servir mejor. Descubrir el mensaje de Jesús en la Tierra Santa, que decía: en el reino, los más grandes no son los que mandan, como el criterio del día de hoy, claro, sino los que sirven, los que aman, los que perdonan. Por ejemplo, de pronto el Señor le dice a los discípulos, de ahora en adelante no voy a llamarle más siervo. Esa es la palabra tradicional, eved en hebreo, doulos en griego. Esa es la palabra tradicional. Y dice, no, porque los voy a llamar amigos. Porque los siervos no saben lo que hacen su Señor, los amigos sí. O sea, te da un mundo nuevo de posibilidades homiléticas, un mundo nuevo de posibilidades hermenéuticas, un mundo nuevo de posibilidades pedagógicas. Te presenta una nueva alternativa. Yo tengo colegas y amigos que han ido con nosotros a la Tierra Santa que me han dicho, mira Samuel, de ahí en adelante mis sermones han variado. Y eso es lo que queremos en este peregrinar, que vayan contigo los creyentes, que puedan crecer, que puedan disfrutar, que puedan compartir. La gente me pregunta, ¿vamos a comprar? Sí, van a comprar muchísimo. Y es barato, no es muy caro. Sí, van a preguntar, ¿vamos a comer? Van a comer muchísimo, porque este programa de ustedes no tiene sorpresas. Incluye los almuerzos, incluye todo lo que se requiera, ya las entradas y todo. Los impuestos. Claro, los impuestos y todo. Y los desayunos son buffet, las cenas son buffet. Los buses son con aire acondicionado, con wifi de lujo, los hoteles son de primera línea. De primera línea, todo. Están todos los tiquetes para entrar a todos estos lugares ya incluidos, todo. Las propinas incluidas. No hay sorpresa. ¿Para qué hay que llevar dinero? ¿Para comprarse un souvenir? Para comprar el souvenir. ¿Son caros o son baratos? Hay de todo. Yo le digo a mis amigos que si desean comprar una sortida de diamante, lleven $1,000. Y si desean comprar la misma sortija, pero de circonia, lleguen 50. Pero hay oportunidad para los dos. Wow. Pero hay souvenir muy lindo. Hay souvenir muy lindo. Yo diría que no es un viaje turístico. Es un viaje de la vida. Para uno que ama a Jesús, es un viaje que el corazón de uno se queda ahí. Claro. Cuando uno regresa en el avión, el corazón de uno se queda ahí. ¿Podemos decir el precio, doctor? Sí. Muy módico. ¿Usted cree que este precio es competitivo? Sí. ¿Usted que tiene, cuántos años viene haciendo esto? La primera vez que fue en el 1980 a culminar mi tesis doctoral allá. Desde 1980 yo estoy yendo con regularidad a la Tierra Santa. Y este es un precio magnífico porque punto y coma es parte de la familia grande de EO en español y han recibido ustedes los mejores descuentos y el mejor programa para ir a los mejores lugares, los mejores hoteles. Realmente ustedes han sido muy bendecidos y eso lo van a disfrutar las personas que vayan con ustedes en este peregrinaje. El precio es $2,898, pero eso incluye todo. Todo, absolutamente todo. Como usted dice, no hay sorpresas. No hay sorpresas, porque acuérdate que este es un ministerio. Claro. Este es un ministerio sin fines de lucro. Claro. O sea que este es un ministerio que trata de bendecir las congregaciones y bendecir los pastores y las pastoras para que puedan llevar un ministerio transformado y que puedan optimizar sus recursos ministeriales. Esa es la clave, ¿no es cierto? Desde que llegamos, ya tenemos, digamos, quién nos va a recibir. Sí, yo personalmente los voy a recibir en el aeropuerto, con otros colegas, claro está, pero los vamos a recibir en el aeropuerto. Desde el aeropuerto está todo incluido, los llevamos y cuando culminan el peregrinar, los llevamos al aeropuerto también y los llevamos hasta el avión, de forma tal que nadie se desoriente. Acuérdate que van personas de todas las edades, de todos los conocimientos. Claro. No queremos que la experiencia sea grata para todos. Desde que pisamos hasta que se regresa. Hasta que nos regresamos. Porque
el propósito de nosotros es que la gente tenga, y miren las palabras que voy a utilizar, que tengan experiencias educativas transformadoras. O sea, el mundo de EO y el mundo del ministerio nuestro no es el mundo del entretenimiento turístico, es el mundo educativo. Claro. Y la educación genera cambios y modificaciones de conducta. O sea, nosotros tuvimos hace varios años un jovencito que fue con una grave adicción. Y allí fue liberado. Y fue liberado y hasta el día de hoy, claro, uno le da seguimiento y lo llama para ver cómo va. Y ha seguido perseverando en el nombre del Señor. Me imagino que usted, así como ese joven, habrá tenido muchas experiencias. Oh, ¿no? Sí, sí. Gente que han ido en condiciones ya de su salud, pues en momentos finales, ¿verdad? Que han tenido esa experiencia, esas ganas de pisar. Hay personas que me han dicho, yo no me quiero morir sin ir a la Tierra Santa, que yo no quiero que sea el caso de usted, pero quiero que me lo han dicho. Y tuve un médico, amigo mío, muy, muy grato, un hombre muy, muy inteligente, muy bueno, de Puerto Rico, que me dijo, Samuel, yo no quiero irme, y efectivamente fue. Y como al mes y medio, me llamó su esposa, me dijo que había pasado con el Señor y que murió feliz por haber ido a la Tierra Santa, que yo digo, eso tampoco no es que pasa todos los días, pero claro, para explicar experiencias que suceden. Hemos tenido personas que han decidido renovar sus votos matrimoniales allá, que no se han convertido y no se han querido bautizar en los Estados Unidos, en América Latina, y se bautizan en el Río Jordán. Que es una experiencia extraordinaria. Sí, uno tiene de todo. Mucha gente me preguntó en el tema de la seguridad, ¿qué tan seguro es Israel? Mira, muy, muy, muy seguro. Yo le digo a la gente que yo estoy más seguro caminando en Jerusalén que en la mayoría de las capitales latinoamericanas y del mundo. La seguridad en el aeropuerto es óptima. La ciudad en las calles es óptima. Si lo que sucede es que si se suelta un tiro en algún lugar, en Jerusalén o en la Tierra Santa, es noticia mundial. Pero si nosotros fuéramos a publicar todos los asaltos, todos los tiros, todos los robos en Nueva York, en Houston, en Ciudad de México, en Buenos Aires, en Chile, en Madrid, todo el noticiario sería únicamente de eso. La incidencia de dificultades y de violencia en el Oriente Medio es ínfima. Inclusive en momentos de guerra, yo he estado allí en momentos de guerra. ¿Le ha tocado estar ahí? Sí. ¿Y la vida cómo es? Sigue igual. Esto es una cosa insólita. Wow, increíble. Es una cosa insólita. Claro, somos prudentes también. O sea, nos vamos por ahí, ¿verdad? Errantes. Claro. Pero lo que quiero enfatizar es que la seguridad en Israel y en la Tierra Santa es óptima. Mucho mejor y más efectiva y eficiente que en cualquier ciudad y en cualquier país que nosotros hemos visitado. Los grupos tienen su guía, ¿verdad? Sí. Hay un guía y ese guía nos controla, nos supervisa, está al tanto. ¿Hay alguna manera de comunicarse entre el guía y el parte del grupo? Porque se dividen en buses, ¿verdad? Sí. Háblenos un poquito de eso. Cada grupo tiene su bus y tiene su guía. Okay. Yo los reúno a todos siempre, les doy unas conferencias, unas palabras. Ahí sí estamos todos juntos. Estamos todos juntos y en varios sitios que vamos a estar todos juntos. Por supuesto. En noviembre van más de 150, 200 personas. Un poco gigantesco. Sí. O sea que esa dinámica de mucha gente es grata por los cánticos, es bueno. Y uno comparte también, tiene vivencias con otros. Pastores. Y la mayoría son hispanos, ¿verdad? Sí. No, todos son hispanos. Todos son de habla castellana. Porque todos se hablan en el idioma español. Sí, todos hacemos en el idioma español. Okay. Los guíos que tenemos tienen español como primer idioma. Como primer idioma. O sea que va a ser un español buenísimo. Se le va a entender todo. Claro, sin problema ninguno. Yeah. Y son programas que tienen esa finalidad y se sigue a la gente, se da oportunidad
para, además del lugar, ver los lugares, pero que la persona también medite y ora, que haya oportunidad para que la gente digiera las enseñanzas. Los pastores los preparamos como tú, que cada bus va a tener un pastor y el guía va a hablar las palabras históricas, arqueológicas, pero los pastores dan el componente espiritual y los preparamos y le damos en los lugares cibernéticos para que se preparen, lleven sus Biblias. Siempre le decimos a los grupos, sí. Siempre le decimos a los grupos evangélicos que lleven sus Biblias, especialmente Biblias de estudio, de forma tal que, pero no puede ser una Biblia muy grande para que le quepa y no tome mucho peso. Sí, para ¿verdad? que el peso no sea, claro, hay que caminar, ¿verdad? Claro, pero que lleven su Biblia de estudio y que puedan disfrutar y que copien y que escriban y que disfruten y que pregunten. Es el viaje de la vida. ¿Están permitidas las cámaras? ¿Puede uno llevar, se puede hacer videos? Sin problema ninguno. No hay ninguna prohibición. Durante el Sabbat, en los lugares judíos uno no puede grabar. Pero en el resto de la ciudad, en el resto sí, sin problema. Pero uno no puede, el Muro de los Lamentos, lugares con presencia judía y rabínica alta, no permiten las cámaras. Porque al tú activar la cámara, es como si estuvieras haciendo un fuego y ellos no lo permiten. Oh, ya. Perfecto. Va a ser una experiencia maravillosa, doctor. Invitamos a todos los que estén todavía, indecisos. Este es el momento de decidirse. Espero que ya te llamen mañana, Marco, y le digan, Marco, ya tengo la maleta hecha. Eso es verdad. Ustedes me pueden llamar por teléfono acá también. Ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo nuestro número. Nos pueden llamar al número de Punto y Coma en forma directa. Ustedes me dan su nombre, me dan toda su información y nosotros lo vamos a conectar. ¿Cuántos años de experiencia tienen esta organización? Más de 40 años. Y es la organización que más gente lleva a Tierra Santa del mundo. La que más lleva a Tierra Santa en el mundo entero. O sea que estamos en buenas manos. Sí. Y es gente cristiana, son pastores y líderes cristianos los que estamos ahí y uno respira el ambiente misionero. Claro que sí. Así que llámanos por teléfono. Puedes inscribirte con solo $300, ¿verdad? Y hay un plan de pago. Sí, sin problema. Hasta noviembre, ¿verdad? Sí. Es un super precio, ese precio que tenemos. Ya está incluido todo, ¿verdad? Así que va a ser una experiencia maravillosa para nosotros, para mi esposa, para mí va a ser un honor que tú puedas ser parte de este equipo de Punto y Coma y pues el doctor va a acompañarnos, nos va a enseñar, vamos a aprender mucho con el doctor Pagán. Así que vaya preparando las preguntas, porque vamos a tener una noche de preguntas que vamos a preguntarle mucho y como ustedes ya se dieron cuenta, él está muy capacitado para responder. Qué gusto haber estado aquí, qué gusto va a ser recibirlos allá y siempre hablamos, estos peregrinares a la Tierra Santa son los viajes de la vida. De la vida. Me gusta eso. Nunca uno queda igual. Vaya al viaje de la vida con Punto y Coma y con el hermano Marco en el nombre del Señor Jesucristo. Doctor, muchas gracias por haber estado acá en el estudio de Punto y Coma. Un placer, de verdad. Dios te bendiga. Muy bien, y será hasta una próxima edición de Punto y Coma. Dios te bendiga.